Señores, muy buenas noches. Con la elegancia que me caracteriza, agradezco a Canamericana Televisión Misterios al atardecer ha llegado. De presentar en vivo y en directo Lo inesperado en los 105.7. años de la luna con la llegada del hombre. Esto me hace recordar a mi gran amigo Galileo Galilei cuando... ¡Tropical! ¡Radio Tropical! ¡Enciende tu vida! 105.7. ¡Enciende tu vida! Acabamos la sección de música de Misterios al Atardecer para hoy martes con Miguel Mateos y Perdiendo el Control, un clásico de los 80s, porque ustedes saben, amigos, que aquí en Puerto Maldonado el programa que combina enigmas, misterios y buena música es Misterios al Atardecer, con Fernando Chapi Martínez en los micrófonos, siendo las 5:50 en todo el territorio nacional. Y tengo un invitado aquí en línea desde Brasil, desde Sao Paulo. Él es el doctor Julio Acosta Navarro, que ya nos acompañó en anteriores oportunidades, casi al inicio de esta aventura que ya va terminando, llamada Misterios al Atardecer. Con él vamos a hablar de algunos temas, como siempre, relacionados a la ufología y a los misterios, desde los descubrimientos de la institución académica, la institución científica que él dirige allá en el hermano país de Brasil, como es la ASU, la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, para entendernos en perfecto idioma español. Y como digo, lo tengo aquí a través de la línea telefónica y vamos a conversar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado doctor Julio? Sí, en primer lugar, gracias Fernando por tu invitación, y muy bien, te felicito por tu trabajo que estás haciendo ahí, muy interesante, y tengo entendido que tiene proyección internacional. Felicitaciones y saludos para todo tu radio oyente. Así es, doctor Julio, muchas gracias por esas palabras de inicio. Dígame, el día de hoy vamos a hablar de dos temas en específico. Vamos a hablar sobre lo que es un caso muy interesante que relaciona, digamos, el tema de unas cartas con cuestiones ufológicas, pero creo que podríamos iniciar por lo otro que estábamos diciendo, ¿no? Que es el tema de lo que es el manifiesto de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica que usted preside. Este manifiesto que originalmente ha sido publicado en lengua portuguesa, pero que ya está traducido al idioma español. ¿Cuáles son los puntos centrales de este manifiesto y por qué considera usted que es importante para el panorama ufológico mundial, de hecho? Claro, sí, sin duda el manifiesto es un producto intelectual que se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Como una afirmación, como una conclusión o como una proposición para acciones en secuencia, sea para la comunidad, para la sociedad o para las entidades gubernamentales. El manifiesto es una declaración, ¿no? En función, en este caso, de una experiencia de estudio, de investigación en campo, ¿no? De más de 40 años dentro de ufología. Dentro de estos 40 años, como presidente de la ASU, he tenido oportunidad de escribir 3 libros, ¿no? Uh-huh. Y comandar un grupo de investigadores publicando un paper. Un paper es una publicación científica de una investigación que es publicada en revistas que tienen criterios de revisores o de reviewers, ¿no? De peer. Uh-huh. Así es. Entonces, con todos estos ingredientes, ¿no? Y a propósito de un evento internacional que ocurrió en el mes de octubre del año pasado en Sao Paulo, se trabajó y se colocó esta declaración, ¿no? Como te vuelvo a repetir, es una síntesis actualizada, ¿no? Si hubo, como debe haber algunos otros manifiestos anteriores, probablemente sobre ufología, probablemente deben haber sido contemporáneos a su época y desde la perspectiva que los autores le han dado, ¿no? En este caso,
el ASU, Academia Latina, es una organización joven, ¿no? Pero que tiene un perfil ortodoxo en la ciencia. Como profesor universitario de la Universidad de São Paulo y con varios grados, ¿no?, que incluyen doctorado y postdoctorado, el perfil dado al abordaje es científico ortodoxo. Entonces, con este preámbulo dentro del documento se sintetiza en 7 afirmaciones sobre el fenómeno. Si me permites, ¿puedo comenzar con la primera? Por supuesto. Tú leerlo, porque creo que... Por supuesto, no hay problema, claro que sí. También dentro de la introducción del documento reconocemos la contribución en este tiempo de la ufología contemporánea que comienza desde 1947, ¿no? A científicos que abordaron el tema de una manera objetiva, racional, ¿no? Utilizando el método científico, como el doctor James McDonald, el profesor Allen Hynek, el doctor John Mack, todos ellos profesores universitarios, ¿no?, con grado de PhD. En Brasil, ¿no?, rescatamos la contribución del profesor y coronel Moacir Uchoa, dentro de, solo para citar algunos, ¿no?, a pesar de que se puede citar muchos otros más, ¿no?, estudiosos, ¿no?, que abordaron este asunto. Entonces, para citar los puntos, ¿no?, voy a citar los puntos y comentar un poquito. Ajá. Y te diré de que este documento, que fue liberado en octubre y registrado en el mes siguiente en una especie de cartorio, aquí se llamaría pues aquellos lugares donde legalizan los documentos, ¿no? Claro. El documento gana actualidad, o sea, este manifiesto gana actualidad después de la declaración por el gobierno americano en abril de este año de que las filmaciones que estaban publicadas por el New York Times, ¿no?, en asociación con el grupo Academia do Estado, ¿no?, que liberaron al público, ¿no?, videos, ¿no?, de 3 contactos avanzados de naves, ¿no?, de aviones caza que partieron de portaaviones, ¿no?, y tuvieron contacto con OVNIs y lo filmaron y aceptaron, ¿no?, que estas naves no son americanas, ¿no? Entonces, esta declaración cuya historia había comenzado incluso en diciembre de 2017, ¿no?, primero con lanzamiento al aire y terminando finalmente en abril con la aceptación de que de hecho son videos auténticos, ¿no?, y encima de eso no lo reconocen como armamento americano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto estaba dentro del manifiesto, como ustedes lo voy a comentar, estaba ya escrito antes de esto, en octubre, ¿no? Vamos a comenzar con el primero, a ver. Okay. El primer punto, ¿no?, traducido del portugués para el español, ¿no?, es así. Primer punto, ¿no? Los fenómenos o manifestaciones de inteligencias extraterrestres son reales y pueden tener una expresión física y material, permitiendo ser investigados bajo el método científico, además de tener una expresión psíquica. Este punto expresa aquella cuestión de que ufología es ciencia o no es ciencia, ¿no? Porque se ha hablado, ¿no?, anteriormente que la ufología es una paraciencia, es una pseudociencia, es un hobby, ¿no?, dependiendo de la definición, la percepción de los estudiosos, ¿no? En este caso, ¿no?, con la visión que tengo de científico, ¿no?, y reconociendo el elemento físico y que puede ser estudiado, ¿no?, organizado, clasificado, categorizado en forma de utilizar el método científico, entonces esto puede ser utilizado bajo el método, y personalmente considero la ufología como una ciencia, o sea, la ufología científica, ¿no? O sea, no estoy hablando de toda ufología, ¿no? Ufología folclórica, ufología espiritualista, ufología empírica, ufología casera. Podemos hablar mucho tipo de ufología, pero la ufología científica puede sí. Incluso existen varios papers publicados ya, ¿no?, en este sentido.
Y también en este punto, ¿no?, se establece que aparte de la expresión física del fenómeno, él también tiene una expresión psíquica, ¿no? Entonces, este es un concepto bien moderno, ¿no?, que a su vez, como te vuelvo a decir, puede se comentar más, citar casos, ¿no? Pero la idea en su expresión nos revela ese punto. Ufología es una ciencia que puede ser y que existe una expresión psíquica, ¿no?, que en ese caso va a ser más difícil utilizar el método científico, ¿no?, en la expresión psíquica. ¿Sí? Ok, queda claro. Entonces, que ese vamos es al segundo el punto. Exacto, ahí viene el segundo punto. Sí. Vamos al segundo punto. Este punto más clásico. Este segundo punto no es tan novedoso, porque este segundo punto fue comentado desde la década del 60, 70 por investigadores europeos como Frank Drax, como el suizo Limburg Daniken, ¿no?, Charles Sitchin y muchos otros autores europeos, ¿no?, en el sentido que la segundo punto dice: hay evidencia de la presencia de estas inteligencias extraterrestres en el pasado de la humanidad, y esto puede haber influido en nuestros orígenes, nuestra historia, religión, culturas y desarrollo científico y tecnológico. Con esto, ¿no?, Lasu concuerda con estas evidencias en los restos arqueológicos, en documentos históricos, ¿no?, de civilizaciones desconocidas, ¿no? Y estas civilizaciones, pero sus características, ¿no?, están vinculadas, ¿no?, o relacionadas a estas inteligencias, ¿no? Y aparte de esto, este tipo de manifestaciones en todas las culturas, y estamos hablando de la cultura egipcia, la cultura asiria, la cultura inca, la cultura azteca, ¿no?, en todos esos procesos, ¿no?, de civilizaciones conocidas, ¿no?, y muchas que son desconocidas, influyeron sobre cuestiones culturales, científicas y de religión también, ¿no? Este segundo punto ya es más clásico, ¿no? Esto no es tan novedoso, digamos así, ¿no? Incluso se ha popularizado una serie de muy buena, ¿no?, para el público en general, que serían los extraterrestres en el pasado, ¿no?, en español. Los alienígenas ancestrales de History. Alienígenas ancestrales, sí, exactamente. Un comentario sobre este programa. Sin duda es un programa interesante, ¿no?, que abre las perspectivas, a pesar que el medio académico lo tilda como no es científico, y obviamente ellos en su presentación no utilizan el método científico, o sea, ellos colocan los datos y plantean las hipótesis, ¿no?, pero no lo trabajan la contrahipótesis. De cualquier manera, ¿no?, es una serie interesante para el público, para ir a tener algunas nociones, ¿no?, de estas evidencias. ¿Cierto? Así es. ¿Ya? Nos vamos para el tercer punto, ¿no? Y aquí esto ya es un concepto más avanzado, ¿no? Y dice así: el origen de estas civilizaciones extraterrestres es variado, lo que sugiere que hay civilizaciones dentro del sistema solar, de otras constelaciones, galaxias y probablemente también en otras dimensiones. Se aclara que el término inteligencias extraterrestres puede entender como seres intraterrestres, intramarinos, ultraterrestres o ultradimensionales, todos presentando claramente un desarrollo tecnológico superior al nuestro, hasta el punto que estas inteligencias están llegando a nosotros y no al revés. Entonces, este punto, ¿no?, es muy interesante, porque aquí ya se afirma, ¿no?, que existen datos para creer que no es solo una inteligencia que llega sobre el planeta Tierra, y esto explica en la casuística las diferentes manifestaciones del fenómeno OVNI, diferentes naves, diferentes fisonomías de estos seres, diferentes comportamientos, ¿no? Y aparentemente las motivaciones de estos seres son diferentes, ¿no?
Entonces, en primer lugar, con esto se afirma que lo que están llegando no es solo un tipo de civilización, sino son conjuntos de civilizaciones. E incluso la naturaleza de estos seres, varían también desde seres, digamos así, más físicos, más densos, digamos, hasta seres más mixtos, digamos, con manifestación física y energética, digamos así, También su lugar donde esencialmente viven, puede ser incluso intraterrestre, o sea, bases antiguas y viven intraterrestres, o seres que esencialmente han sido energéticos, digamos, Así es. Entonces, este concepto de origen y naturaleza, es un concepto bien avanzado, estamos así, Claro, puedo decir que tendría una pequeña duda antes que se me pase. Cuando hacen referencia a seres ultraterrestres, ¿de qué estamos hablando exactamente? Sí. El concepto de ultraterrestre nosotros no lo hemos acuñado, ¿ya? O sea, ha habido otros estudiosos, que ya lo han citado, o sea, desde la década del 70 algunos estudiosos, han trabajado este concepto y más modernamente algunos contactados auténticos, también lo trabajan este concepto. Y la idea de un ser ultraterrestre, ultradimensional, para entenderlo, es un ser, serían seres de fuera de este planeta, de una naturaleza, digamos así, energética, que es la palabra más próxima, energética y, digamos así, de una naturaleza, digamos así, más avanzada o más evoluida, digamos. A pesar de que ese concepto es un poquito riesgoso, de repente no ser aplicado idóneamente, Entonces, una naturaleza en todo caso, en algunas ocasiones alejada de lo físico. Claro, correcto. Tal vez podamos entrar solo para, digamos, entenderlo, La cuestión, digamos, es tal vez espiritual con manifestación en el plano físico, digamos así, Claro, a eso capacidad de manifestación en el plano físico. A eso quería llegar porque algunos podrían llamarlo seres energéticos, pero otras personas podrían entenderlo como seres espirituales directamente, Con las implicancias. Exactamente. Y aquí viene el punto, de que como una ufología científica como Laxu, él llega a esos conceptos donde comienza a entrar, a cruzar la frontera de la cuestión de espiritualidad, porque clásicamente, existe una especie de conflicto, digamos así, entre la cuestión científica y la cuestión espiritual, donde clásicamente se considera que la espiritualidad no puede ser abordado por los métodos de la ciencia, cartesiana, En este caso, digamos, ese concepto, digamos, se trabaja aquí, o sea, incluso se puede, actualmente, la cuestión de aspectos espirituales ya se están estudiando, se están publicando bastantes papers, como por ejemplo, actitudes ligadas a espiritualidad, como perdonar, como estar animado, eso influencia sobre el sistema inmunológico. Existen trabajos donde la actitud de perdonar y no guardar rencor, odio, hace que la persona obtenga una condición de salud mejor para protección de dolencias mortales, Entonces, vemos cómo esta cuestión de los límites de la frontera de la ciencia cartesiana atraviesa, para poder, digamos, cutucar, para poder ya hablar de conceptos que son conceptos que ya pueden estar tocados dentro de la espiritualidad, digamos así, Así es. Bueno, entonces quedando claro este tema de lo que vendría siendo un ser o un pretendido ser ultraterrestre, al menos como hipótesis, y también habiendo tocado un poquito porque no es en sí el tema de ahora, pero para que quede claro para nuestros oyentes, lo que es, digamos, esa relación que puede haber entre la investigación del fenómeno OVNI y también
algunos matices de la espiritualidad, ¿no? Que no son, digamos, campos que estén peleados entre sí o que sean mutuamente, digamos, que se descarten, ¿no? El uno al otro. Excluyentes, sí, mutuamente perfecto. excluyentes, por supuesto. Una vez habiendo abordado esto, pasaríamos al siguiente punto del manifiesto de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, que sería, ¿cuál sería? Usted me dirá. Sí, el cuarto sería. Sí, dice así: algunas de estas inteligencias extraterrestres están en la vida cotidiana contemporánea de varias maneras, lo cual sugiere que tienen una naturaleza biológica que se asemeja a la nuestra o una posible capacidad sofisticada de metamorfosis. Esta afirmación es una afirmación avanzada, ¿no? O sea, inteligencias esta vez físicamente están en nuestro cotidiano, al estilo, digamos, de filmes de ciencia ficción, ¿no? Por así entonces, que ellos están esta idea, mimetizados, confundidos en la red social humana, están mezclados entre nosotros, en nuestro andar diario. exactamente, esa es la idea. Exactamente. Ahora, de cómo sería este proceso, ¿no? Si sería que estos seres son conscientes de que están acá, o sea, ellos cada vez que están ahí saben que no son de aquí, digamos así, ¿no? Entonces, existen diversas maneras de esto podría ocurrir, ¿no? ¿Cuál sería el método, la forma, la manera como ellos, ¿no? Existiría varias maneras, la verdad. Yo voy a colocar algunos puntos, digamos, hipótesis o especulaciones de cómo esto sería, ¿no? Existirían varias maneras, ¿no? Una manera sería la presencia de estos seres desde el nacimiento, digamos una especie de proceso de encarnación, y eso ya estamos entrando también en un tema, un concepto, ¿no? Bien avanzado, que es la cuestión de encarnación o reencarnación, ¿no? Que sería más largo tratarlo. Bueno, eso sería una manera. Otras maneras, ¿no? Sería pues la manera de hacer una especie de seres que de repente abducen a una persona, ¿no? Se lo llevan y dejan a otra persona en su lugar, ¿no? Esto sería otra manera también, ¿no? Otra manera sería que ellos mismos, en su expresión biológica, ¿no? Consigan llegar acá, se mezclaran. Que fueran, o sea, ellos, muy parecidos a nosotros. Muy parecidos a nosotros, como tantos testigos han dicho. Así es que, sobre todo en el caso de los denominados extraterrestres nórdicos, ¿no? Que dicen que tranquilamente podrían pasar por un finlandés o por un alemán cuando lo ves y bueno, en realidad... Y no solo hay nórdicos, hay otros humanoides también que son mongoloides, ese tipo de raza mongólica, ¿no? Entonces, solo para citar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Vico Novi, Vlado Capetón, un caso considerado auténtico de contacto, ¿no? Él relata que se encontraba con ellos en un café, ¿no? Y en otras circunstancias cotidianas, ¿no? Entonces ellos pasaban así como si fuesen personas comunes y corrientes, ¿no? En la década del 60. Entonces este concepto es un concepto así también súper avanzado, ¿no? O sea, nos creemos, ¿no? En función, y esto no es una cuestión de que creemos, ¿no? O sea, todos estas 7 declaraciones están basadas en estudios, ¿no? En estudios, publicaciones, análisis de casuística, ¿no? Entonces, para poder sustentar eso, ¿no? También, a partir de esta declaración, podemos decir que ellos pueden estar influenciando el transcurso, destino, tanto de familias o grupos sociales, ¿no? Hasta incluso tal vez de la humanidad, ¿no? Desde un punto de vista, si ellos de repente consiguen hacer una descubierta de un proceso tecnológico que muda la manera de actuar las personas, ¿no? Claro. O también de repente... alguna contribución científica y que la hagan pasar como que la realizó algún investigador terrestre. También social política. Claro, o social política también. Por ejemplo, voy a citar, ¿no? Voy a chutar 2 personas, ¿no? Julian Assange y Edward Snowden, ¿no? Entonces dos personajes que hackean al sistema, ¿no? Porque el sistema tiene una fuerza esencialmente, el sistema del mundo tiene una base económica esencialmente, ¿no? Y colateralmente política y militar, ¿no?
Entonces, el procedimiento de estas dos personas, ¿no? Principalmente Julián Assange, ¿no? O sea, como persona, ¿no? Es muy curioso, por decir así, ¿no? La manera como él desde joven, ¿no? Se enfrasca en este compromiso, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? de personaje sospechoso, digamos, ¿no? Sospechoso, ¿no? Siempre y cuando, o sea, consideremos, ¿no? De que en este caso el objetivo de este sería hacer que la sociedad, ¿no? Sea consciente de algunos problemas para ser mejorado, ¿no? De sus deficiencias, ¿no? Así es. Claro, o sea, en otras palabras, digamos que podrían ser personas que, como una vez también he leído, digamos que sean físicamente humanas, pero que en ellas, por decirlo de alguna manera sencilla, hubiese entrado un espíritu que no es de la tierra, un espíritu extraterrestre a morar en ellos desde pequeños, o que hubiesen tenido de alguna manera alguna interferencia mental, alguna guía desde pequeños que los encaminase, bueno, que también es lo que se dice, por ejemplo, de Nikola Tesla y de otros personajes que pues fueron muy notorios no solo por su inteligencia y sus descubrimientos, sino también porque querían procurar que estos fueran en beneficio de la sociedad en conjunto, ¿no? Perfectamente. O sea, existiría, la verdad que así, la fuerza de la cantidad de informaciones de que muchos personajes, ¿no? Ya en la historia de la humanidad, y no solo uno lo dice, no solo lo dice Vlado Capetanovic, lo dice George Hunt Williamson, lo dice Eugenio Siragusa, contactados, considerados después de la investigación como auténticos, ¿no? Lo dicen que muchos de estos seres en la historia han estado, digamos, intentando a llevar a la sociedad a una especie de condición más evoluida, digamos así, ¿no? De una manera positiva, si digamos así podemos usar esta palabra, ¿no? Una condición de mejora, una condición de evolución social, de evolución exactamente. Así es. Exactamente. ¿Cuál sería el siguiente punto, que ya sería el sexto, si no me equivoco? Sí, el quinto, sería el quinto de 7, ¿no? El quinto. El quinto dice así: comprender la realidad, complejidad y el uso de la información obtenida a través de la investigación dentro de la fenomenología ufológica tendrá un potencial de impacto notable para el presente y el futuro de nuestra humanidad, cambiando revolucionariamente paradigmas en los campos filosófico, científico, social y político. O sea, la concientización, ¿no? De todas estas conclusiones, no solo la del ASU, ¿no? De todas los análisis del fenómeno ufológico. Y aquí es importante brevemente comentar que existe grande parte de desinformación en la ufología. Mucha gente dedicada a la ufología, tratando la ufología de una manera fantasiosa, tratando de una manera aprovechada, tratando de una manera ventajosa y falsa, es la palabra, ¿no? Entonces, descartando este grande volumen de informaciones, publicaciones, ¿no? De gente que se dedica a la ufología, pero no con el objetivo de la ciencia, ¿no? Sino con el objetivo comercial, ¿no? Porque existe grande de eso en la mía, incluso libros publicados, en la internet, ¿no? Hasta formadores de opinión, ¿no? O sea, contactados falsos, ¿no? Entonces existe mucho de eso, que contamina totalmente, ¿no? Esta visión. Pero excluyendo todo esto, ¿no? Cuando uno se restringe al análisis objetivo de la casuística, en todas sus manifestaciones, ¿no? De todos los contactos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, análisis de campo, etcétera, se llega a la conclusión que lo que se concluya, ¿no? Va a alterar, ¿no? Nuestro paradigma, ¿no? Y de cierta manera esto puede llevar a una especie de revolución del pensamiento, ¿no? Esto es una cuestión, esto es una conclusión, ¿no? Que no estamos conscientes de eso, ¿no? Y te diré la verdad de que este proceso, ¿no? Yo lo diría que ya lo estamos viviendo. Los estamos viviendo en una fase inicial, digamos así, ¿no? Porque al menos, por ejemplo, en los medios
donde nosotros, o sea, la gente, es un movimiento que crece, ¿no? Nuestro grupo es un grupo que está creciendo también, y los grupos con que se aproximan, ¿no? Reconocen nuestro trabajo, ¿no? Y nosotros también reconocemos el trabajo de los grupos y de los personajes que abordan el fenómeno de una manera racional y científica y sin otros intereses, ¿no? Así es, exactamente. Después, ¿cuál sería el siguiente punto? Ya el penúltimo. El sexto punto, sí, el penúltimo dice lo siguiente, y justo es al respecto de que ganó actualidad nuevamente este año, este manifiesto. Dice, las autoridades locales, nacionales e internacionales como las Naciones Unidas, la comunidad científica mundial y los medios de comunicación deben tomar medidas inmediatas en el reconocimiento de esta realidad y su trascendencia a la sociedad, aunque sepamos que es muy probable que algunos gobiernos tengan un profundo conocimiento de la realidad del tema. Entonces, esto fue colocado, ¿no?, de una manera clara el año pasado, ¿no?, y era un mensaje a las entidades locales y científicas, ¿no?, de, digamos, ya reconocer, ¿no?, la importancia y la realidad. Y de hecho, ¿no?, en abril el gobierno me reconoce después que estas grabaciones se tratan de aparatos reales, ¿no?, y no son americanos. O sea, lo que ocurrió en abril, la verdad, es una cuestión, es un momento épico, ¿no?, es un momento dorado, digamos así, ¿no?, esperado incluso por la comunidad ufológica, de esperar que aparezca un caso duro, un caso objetivo, y los Estados Unidos pues no lo nieguen, ¿no? Entonces esto gana actualidad nuestro manifiesto, porque nosotros preveíamos eso, que gobiernos tenían conocimiento, porque esto ocurrió en 2015, ¿no? Esto es 2005, 2015, pero ya lo tenían conocimiento, ¿no? Ahora el camino para llegar a este manifiesto, a tocar las puertas de las naciones, es un camino más largo, ¿no? Y obviamente Lazo, ¿no?, está siempre esperando el apoyo de grupos y de personajes de toda América Latina para empujar el carrito de ese manifiesto y llegar a hacerse tocar en las Naciones Unidas, ¿no? Así es. Mientras más se difunda, mientras más sean, digamos, aquellos que se animen a pasar la voz, a compartirlo, a opinar también al respecto y a hacer incluso sus aportes, pues más rápidamente, digamos, que esto como se suele decir ahora, se viralizará a ser posible y llegará a oídos de las instancias correspondientes que puedan plegarse al mismo. Claro, exactamente, esa es la idea, ¿no? Y este manifiesto, ¿no?, él está apoyado por una organización, ¿no? O sea, somos una organización, no se trata de una organización de estudiosos, ¿no? Entonces estamos hablando ya no solo de una persona, ¿no?, estamos hablando de un grupo, ¿no?, de estudiosos. Así es, eso es lo y más finalmente la séptima, ¿no?, el séptimo punto dice lo siguiente: la naturaleza intrínseca de estas inteligencias extraterrestres, así como las razones de su presencia e interacción con los seres humanos, representa una complejidad más allá del límite de nuestra comprensión y racionalidad, que constituye el mayor desafío para las próximas generaciones. Esto, a pesar de nosotros vislumbrar que son seres ultraterrestres, ¿no?, que ellos interaguen en el cotidiano, de que va a ser trascendente, que tiene una expresión física, a pesar de todo esto, nosotros considerarlo, ¿no?, en el fondo nosotros reconocemos que existen atrás de todos estos y más allá de esto otros aspectos, ¿no?, otros aspectos ya más complejos, ¿no? Y esto está la mejor comprensión, ¿no?, de todos del lado, no digamos así del lado oscuro, digamos, no sería la palabra porque es un poquito medio peyorativo, ¿no? Yo diría la mejor sería lo que está detrás de los bastidores, ¿no? Detrás de los bastidores de esta relación extraterrestres-humanidad, ¿no? Yo siempre cito la hipótesis del zoológico, ¿no?, de la década del 70, como una de las mejores explicaciones de la relación de extraterrestres con la humanidad. Aparentemente la humanidad... ¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló? Dígame, sí. ¿Aló?
Aló, le escucho. Dígame. Sí, me están escuchando, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Me están escuchando? Sí, lo estamos escuchando. Sí. Entonces, respecto a este punto, siempre cito la hipótesis del zoológico, ¿no? Que es una de las mejores hipótesis, ¿no? Tenemos tres hipótesis: la hipótesis del zoológico, la hipótesis del laboratorio y la hipótesis del escenario médico. Pero solo voy a comentar la hipótesis del zoológico, levantada propuesta en la década del 70, donde se consideraría el planeta Tierra como un zoológico, donde los extraterrestres cuidan el zoológico, ¿no? De vez en cuando toman una muestra, ¿no? de los seres que están dentro del zoológico y no permiten que puedan salir, ¿no? Y a partir de que la humanidad desarrolló la bomba atómica y los cohetes interplanetarios, en masa, ¿no? Los cuidadores comenzaron a controlar y vigilar más a la humanidad, ¿no? Entonces, estos cuidadores del zoológico no necesariamente van a obedecer al ordenamiento interno del zoológico. Entonces, si para los seres zoológicos como nosotros creemos que el contacto deba ocurrir en la Casa Blanca o en la Plaza de Armas y frente al Papa o frente al presidente, ¿no? O frente en un estadio, en un juego olímpico, ¿no? Entonces, esos son nuestros ordenamientos, ¿no? Pero a ellos no les interesa nuestros ordenamientos, ¿no? Ellos son nuestros cuidadores o eventualmente nuestros creadores, ¿no? Entonces, este sería la hipótesis zoológica, una excelente propuesta explicatoria masivamente. Y hay otras explicaciones, ¿no? En este punto lo que relatamos es que nosotros avanzamos bastante en cuanto a la percepción, entendimiento, pero existe un otro largo camino detrás de los bastidores, ¿no? De este fenómeno que será un desafío para las próximas generaciones, ¿no? De hecho que sí, ahora se están poniendo en realidad los cimientos de lo que ya en siguientes décadas vamos a ir seguramente construyendo nosotros, y más que nosotros, quienes vengan después de nosotros, respecto a la comprensión del fenómeno OVNI, que, como decimos, en algún momento también en el futuro, muy en el futuro, nos verán a nosotros prácticamente en los libros de historia, en el sentido de a toda esta etapa de la investigación OVNI como si fuese una prehistoria de la comprensión de la vida extraterrestre y de los fenómenos que ahora son de difícil comprensión, pero me imagino que en algún momento ya serán cosa del día a día, aceptados como cualquier otra noticia que podemos escuchar de nuestro cotidiano, ¿no? Así que bueno. Perfectamente, la dialéctica, eso es la dialéctica, ¿no? O sea, luz, ¿no? Que derruba otros conceptos para después posteriormente ser confrontada, ¿no? Y así progresivamente, ¿no? Y aprovecho, ¿no? Para este documento que está en PDF, ¿no? Y te lo mandé para tus radios radio oyentes, ¿no? Lo puedes pasar a ellos también, ¿no? Para que así lo puedan conocer, ¿no? Y también lo puedan difundir, ¿no? Interactuar también, ¿no? Existe una masa crítica, que tú lo vas a tener lo tienes tú y va a ser muy interesante, va a ser bueno para ellos y va a ser bueno con el objetivo del documento, ¿no? De la idea. Así es. Y bueno, pasando a otro tema que teníamos por ahí programado, que lo habíamos estado conversando brevemente a través de las redes. Usted nos iba a contar sobre un caso muy interesante, porque quizá muchos oyentes del programa, otros no, pero en todo caso muchos de los que estén verdaderamente interesados en la historia de la investigación del fenómeno OVNI, habrán escuchado hablar, por ejemplo, del caso de las cartas de humo, ¿no? Que era una cuestión que ocurrió principalmente en Europa, fundamentalmente en Francia, en España, en algunos otros países, en el que supuestos extraterrestres enviaban misivas, enviaban cartas a ciudadanos comunes y corrientes de las más variadas profesiones, estratos socioeconómicos, etcétera, que finalmente les hacían preguntas, ¿no? Y ellos les respondían sobre cosas de su planeta, sobre cómo llegaron al nuestro, supuestamente siguiendo un tren de ondas de comunicación de un
barco noruego de inicios del siglo XX, una historia que también en mi canal ya le he contado en alguna ocasión, pero resulta que hay un caso que no es exactamente igual, que no es necesariamente equivalente, pero que sucedió aquí en el continente americano, en nuestro continente, y que también involucra al parecer a una persona con cartas o escritos de probable procedencia extraterrestre. Usted nos iba a contar al respecto. Sí, es la primera vez que lo cuento, en medio abierto, ¿no? Uh-huh. Por varias razones, ¿no? En primer lugar, cuando yo comento un caso, un contactado auténtico, el concepto más exacto es un contactado de alta probabilidad de ser auténtico. Es el termo técnico en nuestras investigaciones. Entonces nosotros hemos desarrollado un método de 2 criterios de avaliación de cada supuesto contactado por lo menos 2 investigadores. Todo esto está bien detallado en el paper Final Contact Project, que también es un paper que está open, o sea, cualquier persona puede accesarlo a esta publicación, ¿no? Donde se hace en Final Contact 72 casos del mundo son estudiados y se comprueba que una tercera pueden ser considerados de alta probabilidad de ser auténticos. En este Final Contact Project estaba incluido el caso Humo, era uno de esos 25 casos, ¿no? El caso de Sixto Paz otro, Yoradansky otro, Vico Novi otro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El caso, nosotros lo hemos llamado así, de los hermanos Fakuri, es un caso que fue estudiado dentro de la academia, incluso el investigador, digamos, principal, no asignado, fue el joven Carlos Medina, ¿no? Kaká, que es miembro fundador de Lazo, ¿no? Que fue el principal, digamos, estudioso de este caso, ¿no? Y que dentro de la academia fue analizado, discutido, ¿no? Y este caso, ¿no? Ocurre más o menos, diría, en el año 1985 aproximadamente, cuando un joven en la edad de unos 17 años de edad, curioso por la ufología, se le ocurre mandar una carta a una revista ufológica de aquella época en Brasil, uh-huh. Colocando un tenor en la carta, digamos así, infantil o bien inocente, digamos, ¿no? Él escribe en la carta que fue publicada en esa revista algo así como: señores extraterrestres, soy Giorgi Fakuri, quisiera que si ustedes están por aquí me hagan contacto conmigo para poder conversar, ¿no? Más o menos esa era la idea, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? O sea, es una tentativa, pues, de un joven, ¿no? Idealista, ¿no? Así es. Y posteriormente él cuenta que comienzan a llegar algunas cartas, ¿no? Simples y así, que se burlaban, ¿no? Algunas cartas que se burlaban, y obviamente él podía entender que se burlaban, ¿no? Pero eran pocas. Pero llegó un momento en que comenzaron a llegar cartas que eran más detalladas, ¿no? Y que ya no eran burlas, sino que se identificaban con seres que estaban respondiendo, ¿no? A propósito de la invitación que le había hecho en esa revista. Decían que eran seres de otro planeta, que estaban aquí sobre la Tierra, ¿no? Y él obviamente comenzó a vacilar, pero él leía las cartas, ¿no? Y a medida que pasaban los días, ¿no? Él seguía recibiendo más cartas. Entonces él comenzó a ver que era un asunto serio, ¿no? Y a formar una opinión de todas esas cartas. Al paso de los años que duró, esto no duró, digamos, una cuestión de una semana, no duró un mes, no le llegaron 2 o 3 cartas, ¿no? La verdad que él, desde que esa edad, él comenzó a recibir y a escribir cartas, o sea, él respondía. Entonces era una especie de diálogo a través de cartas, ¿no? Y esto ocurrió de una manera por varios años, ¿no? Por varios años él recibía, inclusive, como el proceso demoró varios años, él tenía a su hermano menor, y él le comenta sobre eso, ¿no? Y en un momento, aparte de esas cartas, incluso había llamadas telefónicas, ¿no? Y él recibe llamadas telefónicas de algunas de estas personas, incluso en algunas llamadas telefónicas quien atiende es el otro hermano,
O sea, ya vemos que no solo se trata de una sola persona, sino de que hay testigos, ¿no?, que testimonian todo este proceso de carteamiento, de llamadas telefónicas, ¿no? Y el volumen de cartas, ¿no? O sea, uno puede pensar que serán 2, 3, 4, 5. La verdad que él recibe de centenas de cartas, ¿no? Y estas cartas, ¿no?, tienen una serie de características que no solo provienen de un tipo de personaje, ¿no? Son de varios. Hay varias grafías, hay varios tipos de letras, exacto. Exacto, varios tipos de letras con varios personajes envolvidos. O sea, él no hace contacto solo con uno, hace contacto con varios, ¿no? Y estos, y ahí viene el aspecto individual de esto. En el caso de Humo, ¿no?, esencialmente eran cartas direccionadas a muchas personas de varios países que tenían algún interés en la ufología. Y esencialmente estas cartas esencialmente eran informativas, o sea, pasaban informaciones históricas del planeta, de ese planeta Humo, a veces conceptos biológicos no bien entendidos, digamos, ¿no? Para esa época, estamos hablando de la década del 60, 70, ¿no? Entonces eran conceptos, en el caso de Humo, de naturaleza histórica, social, científica, filosófica, variada, ¿no? Pero ahí viene, en el caso de los hermanos Fakuri, ¿no?, y nosotros hemos revisado una parte de esa carta, porque el volumen de cartas es grandioso, la verdad, es digamos, para darte una idea, no voy a exagerar, ¿no? Es una especie de costalillo de cartas. O sea, ¿no? son varios años en los que se produjo este durante más de 30 años, o sea, durante más de 20 años hubo este proceso. Incluso, ¿no?, él fue a la dirección de donde se remitía esta carta. Él tuvo curiosidad, justo eso, ¿no?, de ir hasta la ciudad. Claro, él fue hasta la ciudad de donde salía la carta, que era otro estado del Brasil, por, digamos, distancia Lima-Arequipa, por te decir, ¿no?, para entender. Entonces él viaja a otro lugar para buscar, ¿no?, de dónde sale la carta, de dónde salen las cartas. Y cuando llega a esa ciudad, en esa casa, había una señora, ¿no?, según recuenta, que no sabía de nada. O sea, era una señora que no sabía de nada, que no había mandado esa carta, según ella, ¿no? Entonces, son una serie de dados, o sea, que él intenta encontrar, esencialmente, ¿cuál es la idea? Esencialmente, y ahí viene el componente original de esto, es que en esas cartas estos seres hablan con él, ¿no?, con este joven, ¿no?, y después sería ya un hombre, ¿no?, y después posteriormente es una persona que es profesor y tiene su familia actualmente, ¿no? Esencialmente hablan asuntos, digamos así, para entenderlo, ¿no?, cotidianos, digamos, sería la palabra, o sería del día a día, digamos, asuntos de naturaleza tipo relacionamiento de estos seres, como si fuese, por decirlo así, pues un reality show, digamos así, ¿no? Comenta con que tal, con tal, la conversó, se molestó, ¿no? Entonces es una naturaleza, a diferencia de Humo, ¿no?, claro, que las cartas son mucho más con un lenguaje aséptico, con un lenguaje serio, a veces excesivamente pulcro, que ya parece hasta artificial incluso, ¿no? Pero en el caso que usted menciona, ya había hasta un componente de confianza, un componente casi afectivo, ¿no? Exactamente, y eran no solo, como dos ahí amigos viene compartiendo su vida. Sí. No, eran varias personas, ¿no? Varias personas, y ahí viene la cuestión, cuando analizamos este caso, porque este caso dentro de la academia no fue analizado en una semana, ese fue analizado en 2 años, fue analizado, ¿no? Incluso estas personas vinieron desde su ciudad, ¿no?, que es una ciudad del interior de Sao Paulo, a 2 horas, ¿no?, 3 horas de Sao Paulo, vinieron exclusivamente a una reunión dentro de la academia, ¿no?, para dar su opinión. Fue filmado, grabado esto, ¿no? Una de las ideas una de las conclusiones de ese caso era de que estos seres, ¿no?, que eran varios, establecieron una relación tipo de condicionalidad, o sea, condicionaron a este joven y a su hermano, una especie de, hasta incluso de, digamos,
manuseo, o sea, de manejo, condicionalidad, ¿no? Una especie, ellos como que indujeron a ellos más o menos su comportamiento a ellos, ¿no? Como que los influenciaron de alguna manera. Sí, exactamente, los condicionaron, los influenciaron a ellos, ¿no? Incluso había momentos en que ellos los reprendían a estos jóvenes, ¿no? Los reprendían, ¿no? Por algunas cosas, ¿no? Entonces era una especie de experimento, ¿no? O sea, se puede interpretar esto como una especie de experimento de estos seres con estos rapaces, con estos jóvenes, ¿no? Se puede tener esa interpretación, ¿no? Entonces es un caso original, ¿no? Que incluso aquel perfil del extraterrestre adamskiano, ¿no? Que viene a alertar a la humanidad de las bombas atómicas, ¿no? O el perfil extraterrestre de Sixto Paz y Ricardo González, de los hermanos, ¿no? Mayores que son seres casi espirituales que quieren ayudar a la humanidad a su ascenso, por decirlo así. Sí. Claro, o como en el caso de Vlado Kapetanovich y los apunianos, ¿no? Que son seres súper adelantados, ¿no? Que viajan por el mundo tratando de hacer todo por lo demás, ¿no? Entonces, la naturaleza de él se aleja bastante de esto, ¿no? Se aleja bastante de esto. Entonces, es un caso que nosotros los hemos considerado de alta probabilidad de ser auténtico, a pesar de que habría algunos algunas cosas más para estudiar, como por ejemplo análisis de la naturaleza de la caligrafía, ¿no? Análisis comparativo, eventualmente análisis de la hoja misma, de la hoja física de las cartas, ¿no? Ya que esas cartas han sido escritas por ellas según teóricamente, ¿no? De repente el material usado o la tinta usada no necesariamente es una común, de repente está llevando alguna cosa que todavía no lo hemos estudiado, ¿no? Y ahí puede estar en realidad la prueba oculta, por decirlo así, ¿no? La prueba oculta de la veracidad del caso, ¿no? Claro. Para nosotros la verdad es un caso interesante, ¿no? Obviamente nosotros para llegar a esa conclusión lo discutimos bastante, y racionalmente para nosotros es más difícil creer que una persona durante 30 años, ¿no? haya estado, o una persona, un enemigo, un amigo, sea lo que sea, haya estado mandándole esas cartas desde ese lugar en diferentes formas de caligrafía, sustentando esa historia, ¿no? Es mucho más difícil eso, ¿no? Creer eso, que la verdad, aceptar que de hecho esos seres que nosotros lo consideramos que están en el cotidiano, no hayan hecho una especie de experimento social con ellos, ¿no? A pesar de que al considerar esto, nuestro panorama del concepto de extraterrestre, ¿no? Ya lleva a la complejidad, como lo hemos manifestado en el manifiesto, ¿no? Entonces muchos de esos seres, ¿no? tienen diferentes motivaciones, ¿no? Algunos de repente, como lo hemos dicho, tienen motivaciones más positivas, ¿no? Y otros tipos de experimentación, ¿no? Entonces este caso de los hermanos Fakuri, ¿no? Digamos, existe una nota, una pequeña nota de 2015 en un medio de difusión de Brasil. También en la internet existe una presentación de Carlos Medina también, que lo comenta, que tengo entendido que lo pueden ubicar también para que quede más. Y eventualmente también incluso te puedo referenciar para el investigador, ¿no? Para que con más detalle lo puedan comentar en un programa especial. Excelente, pero de inicio ya se ve que es un caso realmente sorprendente, ¿no? Sobre todo para quienes nos interesa estos contactos más cercanos, ¿no? con entidades pretendidamente extraterrestres y concretamente el caso Humo, ¿no? que bueno, en lo que se parecen ambos es en el tema del carteo, en el tema de las cartas por un tiempo prolongado, pero difieren, como dicen, mientras que uno es un caso digamos en el que el mensaje no implica ninguna familiaridad, en el otro pues me imagino que habrá incluido todo tipo de cuestiones habituales, incluso se podrían considerar sin demasiada importancia en cuanto al mensaje en sí, pero definitivamente el tiempo que duró
y la procedencia que decían tener quienes estaban detrás de esas cartas es lo que lo vuelve sorprendente, ¿no? Así que definitivamente es un caso que ahora empieza, como usted dice, han sido 2 años de investigación, pero seguramente en el futuro va a deparar más de una sorpresa para quien quiera interesarse en el mismo. Definitivamente, doctor. Entonces, realmente pues estamos llegando al final del programa y quería agradecerle mucho. Es uno de los últimos programas aquí en Puerto Maldonado de Misterios al Atardecer y pues quedo muy agradecido con usted, doctor Julio. Próximamente esto estará subido en mi canal Misterio Infinito Perú, como también va a ser obviamente retransmitido en edenex.es, la radio del misterio. Así que agradecido quedo y pues unas últimas palabras de su parte, por favor. Sí, gracias por la oportunidad. Espero que esto pues llegue a la mayor parte de personas, ¿no? Y si pudieses mandar pues ¿cómo se llama? Manifiesto, ¿no? Para distribuir o publicarlo, ¿no? En la red, sería excelente, ¿ya? Y te deseo pues lo mejor, ¿no? Éxitos para tu camino que vas a continuar y también para tu público que está escuchando ahí, ¿ya? Ok, doctor. Un fuerte abrazo hasta Sao Paulo y que todo le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ha sido la entrevista y es la segunda vez que está en Misterios al Atardecer y ha estado también en Misterio Infinito Perú, mi canal de YouTube que como siempre les recomiendo visitar si a ustedes les interesan los misterios, los viajes, los temas también que van por lo histórico y por qué no, también incluso un poco de diversión y música. Ustedes pueden entrar y suscribirse totalmente gratuitamente y darle a la campanita a Misterio Infinito Perú en YouTube también, Misterio Infinito Perú en Instagram y Misterio Infinito Perú en Facebook. Esas son las redes sociales, no solamente de este programa Misterios al Atardecer, que ya va más o menos por el número 40-41 del programa, y que pues se acerca lamentablemente a su final en cuanto a su emisión aquí en Puerto Maldonado. Al parecer va a ser así, tengo que enrumbar hacia otras tierras, hacia mi tierra de origen, pero por supuesto mediante Misterio Infinito Perú, en sus redes, como digo, en YouTube, en Facebook y en Instagram, por ahí seguimos, por ahí continúan las investigaciones, continúa el misterio, continúan los viajes y continúan muchos temas que espero para ustedes sean tan interesantes como los que hasta ahora hemos tratado a través de la FM de Radio Tropical 105.7, con quien voy a estar siempre completamente agradecido. Pues vamos a seguir por ahí. También, como les digo, los programas y el contenido, la mayor parte del contenido que sea radiable, pues es también transmitido en distintos horarios en edenex.es, la radio del misterio, 24 horas de enigmas y temas que nos hacen abrir la mente hacia otras realidades, no solo del cosmos, sino también de nuestro propio mundo, porque a veces el misterio está tras la puerta, en la habitación, en donde menos pensamos.